Muy buenas noches, amados y amadas. Qué maravilloso, una vez más, estamos juntos en esta noche para continuar con nuestra alimentación de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Papá Dios nos ha regalado una vez más este preciosísimo momento. Alabado sea su santísimo nombre. Y por supuesto, lo vamos a disfrutar. Qué maravilloso. Y vamos a iniciar de una. Vamos a orar para iniciar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias por cuidarnos durante todo el día y gracias por concedernos la licencia de llegar hasta este momento. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre eterno, te pedimos perdón por las faltas, las equivocaciones y los errores que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos. Ayúdenos a vivir en tu presencia con temor y temblor delante de ti. Ahora vamos a abrir tu santísima palabra, que tu Santo Espíritu sea quien nos conduzca a toda verdad, oh bendito Dios, y que estas verdades también puedan quedarse consignadas en nuestros corazones, y así podamos vivir para la alabanza y la gloria de tu santísimo nombre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, y gracias por concedernos este magno privilegio. A tus pies nos rendimos en esta noche. En el nombre santo y bendito nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados, hoy una vez más, como hemos dicho, tenemos la dicha, la fortuita, el privilegio de poder estar juntos para continuar con nuestro estudio. Hoy estamos en el libro de Gálatas, el capítulo 5, que veníamos estudiando el miércoles pasado, y vamos a continuar. Habíamos llegado en el verso 5. Vamos a leer del 1 hasta el 5 para realmente engranarnos en lo que realmente nos compete en esta noche. El apóstol nos escribe: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. El Señor Jesucristo nos ha dado libertad. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de los deseos, estamos esclavos de la carne, éramos esclavos del mundo, pero en el Señor Jesucristo hemos hallado libertad, y por esa razón el apóstol nos impera a estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Óyenlo bien, todos los que pretenden ser justos a través de guardar la ley, todos los que pretenden agradar a Dios a través de sacrificios, todos los que quieren ser hijos de Dios, pero a través de rituales, de ceremonias, de la ley, nos dice claramente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mire bien eso, de la gracia habéis caído. Es decir, todas las personas que quieren ser salvos a través de la ley, que quieren ser justos a través de la ley, a través de sacrificios, a través de X o Y forma, para enorgullecerse de su vida aparente cristiana, se desligan del Señor Jesucristo, han caído de la gracia. ¿Qué significa desligarse? Desligarse es que todos aquellos que se aferran a la ley, entonces no aceptan al Señor Jesucristo como su único Redentor y Salvador. Todos aquellos que quieren ser salvos por rituales, no pueden ser salvos porque se desligan del Señor Jesucristo, es decir, se desconectan de la gracia, se desconectan del Señor Jesucristo, o mejor dicho, rechazan al Señor Jesucristo, y al rechazar al Señor Jesucristo, rechazan también a Papá Dios, y por supuesto no pueden ser salvos, porque la salvación viene solamente, únicamente en el Señor Jesucristo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 5, que es lo que nos compete a partir de esta noche. Pues nosotros, es decir, nosotros que amamos al Señor Jesucristo, nosotros que confiamos en Él, nosotros que hemos aceptado el regalo maravilloso que Papá Dios nos dio en la persona del Señor Jesucristo, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, nosotros realmente hemos entendido, hemos creído, hemos aceptado solamente, únicamente a través del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser justos. A través del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser santos. A través del Señor Jesucristo, nosotros podemos tener vida eterna. A través del Señor Jesucristo, nosotros podemos retornar al seno de Papá Dios y podemos vivir en su presencia por los siglos sempiternos, solamente, únicamente a través del Señor Jesucristo. Por esa razón, Él es el todo de nosotros. Por esa razón, todo lo que hacemos viene directamente del Señor Jesucristo, porque hemos entendido, sin el Señor Jesucristo no somos nada. Sin el Señor Jesucristo, nuestra relación con Dios no existe. Sin el Señor Jesucristo,
No hay forma de adorar a Papá Dios porque adoramos a la deidad, adoramos a Papá Dios en la persona del Señor Jesucristo, porque eso es lo que ha determinado Papá Dios. Ahora bien, arrancamos con el verso 6. Porque en Cristo Jesús, escúchenlo bien, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es lo que determina Papá. En el Señor Jesucristo, la circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale nada. Tenemos que entender, las obras de la ley no valen nada, los sacrificios no valen nada, porque el Señor Jesucristo es el valor de todo. Porque solamente en Él nosotros podemos adorar a Dios, porque Papá Dios dice, hay que adorarle solamente a través del Hijo. Y el Señor Jesucristo fue muy claro, la hora ha llegado a esa hora, cuando Él estaba, y que continuará hasta el fin del fin. Se adora a Dios en espíritu y en verdad, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ya no depende de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, no depende de mis sacrificios, no depende de mi capacidad, no depende de mi tratar para ser hijos de Dios, no depende de mí de obediencia, porque todo eso es obras y por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, se justificará delante de Dios. La justicia de Dios para con cada uno de nosotros tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Es decir, si bien es cierto hoy en día, entonces muchas personas hacen muchas cosas, pero diciendo que están adorando a Dios, pero la palabra de Dios, la Escritura, nos dice, ellos no están adorando a Dios. Todas las personas que se aferran a las obras de la ley, todas las personas que se aferran a la justificación por las obras, no tienen salvación, porque el Señor Jesucristo es la salvación, y esta salvación es por fe. Por fe. Por esta razón, repito el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, nosotros amamos y confiamos, y esto es la relación con Papá Dios. Nosotros vemos al Señor Jesucristo, se derrite nuestro corazón por su amor tan maravilloso que tomó nuestro lugar para transferirnos a nosotros su lugar, y esto es lo que vale, es lo que importa para nosotros, es lo que realmente es para nosotros. Entonces, así creemos y confiamos y actuamos. Todo eso es en el amor. Verso 7. Vosotros corráis bien. Corríais bien. Mire bien eso. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, los Gálatas, cuando escucharon
que el Señor Jesucristo era la solución, ellos se pusieron felices y contentos, ya no estaban bajo régimen pagana, ya no estaban tampoco bajo régimen de la ley, sino ellos realmente tenían que ver al Señor Jesucristo, que es el regalo de Papá Dios para con la raza humana, y aceptarlo a Él y creer en Él, y ya tenían vida eterna. Entonces los de Gálatas estaban felices y contentos, como hace tiempito. Entonces cuando se comenzó a estudiar de la gracia, la gente se ponía feliz porque todas las cargas, todas las normas, todos los sacrificios, todas las exigencias que se les había colocado sobre los hombros, les estaban haciendo andar encorvado. Es como si fueran realmente estas personas agachadas que no podían levantarse porque todo este peso, toda esta carga les estaba ahí en su cerviz, y no podían andar rectamente porque eso es lo que se les había puesto encima, y creían que esto era la forma de agradar a Dios. Pero cuando se descubrió la gracia, entonces todo mundo se ponía feliz, contento, porque entendían que realmente el Señor Jesucristo era el centro del cristianismo. El Señor Jesucristo era el cristianismo. El Señor Jesucristo es la verdad. El Señor Jesucristo es la salvación. Y eso hacía que todos se ponían contentos y felices, agradecidos. Pero de pronto sucedió algo que el apóstol está diciendo ahí, y lo hizo en la forma de pregunta. Vosotros corríais muy bien, es decir, muchos hermanos vivían agradecidos con Dios por la salvación, por gracia, y ellos se dedicaban solamente, entendían que al confiar en el Señor Jesucristo, al aceptar al Señor Jesucristo como el regalo de Papá Dios, ellos habían alcanzado lo que realmente tenían que alcanzar. En el Señor Jesucristo habían quitado todo este yugo que estaba sobre su cerviz, y que ahora podían andarse erguidamente y podían realmente entrar en una relación íntima con el cielo, sin intermediario, sin nada, solamente en el Señor Jesucristo, y todos estaban felices. Pero mire qué aconteció. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, ya ellos estaban declinando en esta confianza, ya estaban retrocediendo los de Gálatas en este paz, en este amor, en esta libertad en el Señor Jesucristo. Y el apóstol decía: pero ¿qué pasó? Si ustedes venían andando contento, feliz, agradecido con el Señor, sabiendo que Dios había amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, y ustedes estaban regocijándose en esta gracia y disfrutaban la libertad en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué les sucedió? Eso es lo que realmente dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para que no continúen en esta alegría, en esta felicidad, en este agradecimiento, en este gozo, en esta paz, continuando creyendo en el Señor Jesucristo y continuando vivir por fe
en el Señor Jesucristo y saber que la salvación es por fe, ¿quién os estorbó? ¿Quién se ha puesto entre ustedes y el Señor Jesucristo para que no disfrutaran realmente esta maravilla que estaban regocijándose en? ¿Qué pasó? Que es la pregunta misma que puede hoy trasladarse a los hermanos cuando aceptaban al Señor Jesucristo. La salvación era por gracia. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. La sangre del Señor Jesucristo nos perdonó los pecados, nos limpió de todo mal y a partir de ese sacrificio, cada uno de nosotros ahora podemos llegar a ser hijo de Dios. Esto era el Evangelio. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué razón hoy en día en todas partes están volviendo a la hermandad, al pueblo de Dios, a la esclavitud a través de la ley? ¿Qué pasó? Eso es lo que realmente el apóstol está diciendo. ¿Qué pasó? Y nos dice, verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Miren bien eso. Esta persuasión de volverse judaico o judaizantes, esta persuasión de volverse bajo el régimen de la ley, esta persuasión que les están vendiendo esta gente que están dando, confundiendo, persuadiendo a los hijos de Dios para que se volvieran o para que se vuelvan a la esclavitud de la ley, a las obras para ser salvo. Esta persuasión no es de Dios. No es de aquel que os ha llamado. Eso es lo que él está diciendo ahí. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Es decir, no es que Dios está cambiando la regla de juego que él mismo había diseñado en el Señor Jesucristo. No, esta regla de juego que les están cambiando ahí no proviene del Señor Jesucristo. Creer que vamos a ser salvos por lo que podemos hacer o dejamos de hacer, o por nuestros sacrificios, o por guardar la ley, o por actuar X o Y forma, no es del Señor Jesucristo, menos todavía de Papá Dios, porque Papá Dios ya ha determinado de que la salvación nuestra se realiza en el Señor Jesucristo. Por esa razón, Él nos lo dio, que es el regalo que nos dio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y nos dice, mire bien lo que dice el verso 9, un poco de levadura enleuda toda la masa. ¿Por qué él dice eso? Porque en su tiempo los judaizantes llegaban y hacían una mezcla de la gracia y de la ley. Por esa razón él dice, un poco de levadura enleuda toda la masa. Es decir, el que hace una mezcla entre la ley y la gracia destruye todo el plan de la salvación. Enleuda la salvación, lo daña. Y todas las personas que continúen
en este sendero están rechazando el sacrificio del Señor Jesucristo. Están rechazando la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Están pisoteando la voluntad de Papá Dios. Por esa razón es un asunto trágico, es un asunto difícil, es un asunto de realmente engaño, y por esa razón él dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estemos otra vez bajo yugo de la esclavitud. No podemos prestarnos, el pueblo de Dios no puede estar devolviéndose al Sinaí. No, sino ya es lo de Sinaí, y con todo lo que realmente tenía, fue dado por Dios, sí. Pero el nuevo pacto en el Señor Jesucristo cambió el antiguo pacto por el nuevo pacto. El nuevo pacto ahora se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón, la salvación es por gracia, para que nadie vaya a enorgullecerse de su hacer o su dejar de hacer, porque la única razón de enorgullecernos es que Dios se compadeció de nosotros y nos lanzó la salvación a través del Señor Jesucristo, su Santo Hijo, quien pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar, pero no teníamos con qué, y el Señor Jesucristo aceptó a pagar por ti y por mí, para hacernos hombres y mujeres conforme al corazón de Papá Dios. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Porque todo mundo otra vez se están devolviéndose a la ley, todo mundo se están volviéndose a la salvación por las obras, todo mundo se dedica ahora que la salvación es vestirse así, no vestirse así, es comer así o no comer así, es actuarse así o actuarse así. Es decir, comienzan realmente a enleudar, porque ellos cojan la Biblia y dicen: ahí está escrito, sí, claro, está escrito, ahí está escrito, pero un poco de levadura enleuda toda la masa, es decir, la gracia no se combina con la ley, no se combina. Porque gracia es gracia. Un regalo es un regalo. No es porque se merece. No es porque se ha trabajado por. No. Y Papá Dios determina regalarnos la salvación. Y lo único que tenemos que hacer, como siempre se dice y se debe decir, el único esfuerzo que tenemos que hacer es extendernos la mano y coger el regalo que Papá Dios nos da. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo extendimos nuestra mano y cogemos la gracia que Él nos ha regalado, cogemos al Señor Jesucristo, y ahora Él es nuestro porque Papá Dios nos lo ha dado, y solamente a través de Él tenemos una relación
con el cielo. Solamente a través de Él tenemos la esperanza de vida eterna, de estar con cielos nuevos y tierra nueva. Solamente en Él tenemos la esperanza de ver el rostro de Papá Dios. Solamente en Él, porque Él es este regalo que Papá Dios dio a la raza humana para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde sale todas estas cosas otra vez que están interponiéndose entre el Señor y sus hijos? No debe ser así. Y por esa razón, todos aquellos que están tratando de combinar la gracia con las obras, con la ley, están rechazando. Por esa razón, si él dice, de Cristo os desligasteis. Es decir, el Señor Jesucristo no puede salvar a nadie que cree que puede ser salvo por sus obras o por las obras de la ley. Él no puede. ¿Por qué? Lo que Papá Dios determinó es que sea por gracia, sea gratuito. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Entonces, todas estas mezclas que están haciendo están corrompiendo la gracia. Están dañando la gracia. Están envenenando la gracia. Están destruyendo la gracia porque están desconociendo que el Señor Jesucristo es el regalo de Papá Dios para la raza humana. Verso 10. Llega y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Eso es terrible, porque todas estas personas realmente, todos estos anticristos, porque están cogiendo a la gente, les están llevando de retorno a Moisés. ¿Qué va a pasar con ellos? Todos estos que están perturbando, entonces ellos realmente van a verlo con el Señor porque están perturbando al pueblo de Dios, están confundiendo el pueblo de Dios y están desgraciando la vida de los hermanos porque no les han dejado realmente tener esta relación íntima con el Señor Jesucristo, sabiendo que somos salvos no por lo que hacemos o dejamos de hacer, ni por lo que comemos o dejamos de comer, ni porque vestimos o dejamos de vestirnos, sino la salvación se llama el Señor Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es abrazar al Señor Jesucristo, que es nuestro regalo, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santidad, nuestra redención. Él es nuestra vida eterna. Esto es lo que realmente
cada uno de nosotros tenemos que entender. Por esa razón se dijo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. No vayan a pensar otra vez es que hay que hacer y dejar de hacer, hay que guardar y dejar de guardar, hay que hacer sacrificios, hay que hacer un montón de cosas. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Es decir, todos estos que están cogiendo a los hermanos y devolverlos a la esclavitud, pagarán la consecuencia. Pagarán la consecuencia. Y él llega y dice, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Pero pagarán la consecuencia. Porque se están torpedeando la salvación de la gente. Se están realmente enredando a la gente. Están cumpliendo la tarea del diablo, que es distraer a la gente, confundir a la gente, y así las personas solitos se perderán. Y nosotros, esta salvación que se nos ha regalado, tenemos que cogerlo con corazón y no permitir que vengan a cogernos y devolvernos allá para ir a vivir en la esclavitud, porque nosotros en el Señor Jesucristo somos hombres y mujeres libres. Por esa razón, el Señor Jesucristo fue muy claro y tácito. Si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. No vayamos a permitir que nos lleven otra vez a la esclavitud. Verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, es decir, muchos estaban diciendo, no, él estaba predicando la circuncisión, él estaba predicando la ley, él estaba predicando a la gente que tenían que judaizarse. Entonces él dice, mire bien lo que dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué? Porque esa gente sí hacían votos de que no van a comer hasta que mataran a Pablo. Y hoy es lo mismo. Claro, porque el Señor dice, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Piadosamente significa aceptar el Señor Jesucristo en todo el sentido de la palabra y dejar que sea Él quien produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su santa y bendita voluntad. Ya no depende de nosotros de estar tratando, sino el mismo Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Es decir, todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer será dirigido, direccionado, conducido por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la reflexión que el apóstol estaba haciendo. Y yo, hermanos, si aún predico de la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mire bien eso.
En ese caso, todos aquellos realmente que están predicando, enseñando la ley, las obras para ser salvos, están quitando a la cruz. Son enemigos de la cruz. Son enemigos mortales del Señor Jesucristo. Son enemigos. Porque la salvación tiene nombre propio. Se llama el Señor Jesucristo. Y esta salvación lo recibimos por fe, creyendo en Él, aceptándolo a Él, entregándonos en sus brazos para que sea Él conduciéndonos, llevándonos, ayudándonos a vivir conforme a la voluntad de Papá Dios. Por esa razón, no podemos permitir que otros vengan a vendernos ideas. Y mire lo que el apóstol llega y dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, todos estos realmente judaizantes que quieren coger al pueblo de Dios y llevarlo otra vez a la ley. Entonces, si él llega y dice, entonces ojalá que se mutilaran ellos mismos y dejaran al pueblo que de Dios tranquilo, para nosotros realmente disfrutar de esta gracia, disfrutar de este amor de Papá Dios que nos amó tanto, tanto, y que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros realmente no tenemos por qué dejarnos enredar, dejarnos engañar, dejarnos estafar espiritualmente, dejarnos distraer, dejarnos confundir y llevarnos otra vez a las preocupaciones de las obras. Y muchos que dirán, pero si las obras deben hacerse, sí, claro, las obras deben hacerse, pero no somos nosotros quienes realizamos las obras, sino es el Señor Jesucristo quien vive en nosotros, hace que las obras se produzcan. No somos nosotros, porque todo lo que hacemos es con deseos. El yo está implicado. Por esa razón, hoy en día dejamos al Señor Jesucristo producir en nosotros el querer y el hacer. Y todo eso es Él que lo debe producir. No somos nosotros intentar. No somos nosotros tratar. No. Cuando vemos la Escritura dice esforzaos. Esforzaos significa agarrarnos al Señor Jesucristo y no soltarlo, y permitirle obrar en nosotros su voluntad, con nosotros su voluntad. Es necesario que entendamos eso, porque eso es la realidad del Señor. Por esa razón, estad firme pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Increíble, ¿eh? Increíble. El Señor, dándonos una salvación por gracia,
y nosotros escuchando a hombres o escuchando, digamos, no a hombres, sino a demonios disfrazados de hombre y queriendo ponernos tropiezo para que no seamos salvos de la forma que Dios ha determinado, porque es un regalo y todos tenemos que recibirlo como un regalo. Si estamos tratando de ser justos por nuestras obras, nos desligamos del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo no nos puede salvar. Y muchos sí me dirán, pero entonces, ¿dónde está la obediencia? Nuestra obediencia no sirve absolutamente para nada. No hay que olvidar que nos dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La justicia que nos sirve tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo está en nosotros, Él produce lo que tiene que producir en ellos. El Señor Jesucristo es quien nos hace obedecer. Ya el obedecer no es nuestro esfuerzo que estamos tratando. No. El Señor Jesucristo que mora en nosotros, Él es el amor, entonces Él nos hace amar. No es que nosotros estamos tratando de amar, viviendo, sonriendo con la gente hipócritamente, besándonos hipócritamente, no, sino estos son besos santos, son abrazos santos, son sonrisas santas, porque emana directamente del corazón del Señor Jesucristo que está latiendo en nuestro pecho. Entonces, por ese amor suyo, nosotros amamos y actuamos. Esto es lo que realmente tenemos que entender. Verso 13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Muchos que no conciben que la idea es que en el Señor Jesucristo somos libres. Esto les molesta, esto les produce escozor. No quieren la libertad. En el Señor Jesucristo todo me es lícito, todo. Solamente es que el Señor Jesucristo me ayuda a coger lo que realmente me sirve. Todo me es lícito, pero no todo me sirve. Entonces, el Señor Jesucristo que mora en mí me hace discernir qué me sirve o qué no me sirve. Pero no tengo impedimento. No estamos viviendo de no por aquí, de no por aquí, de no por aquí, de no por aquí. No. Sino en el Señor Jesucristo todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Entonces, el Señor Jesucristo que mora en mí, que mora en ti, te hace escoger lo que realmente te sirve. Lo que realmente me sirve. De este todo, puedo comer todo, puedo vestirme de toda la forma, puedo hacer de todo, pero no todo me sirve. Y ahora, el Señor Jesucristo que mora en mí a través de su Santo Espíritu, me hace escoger de todo lo que realmente me sirva a mí, para la honra y la gloria suya.
pero ya no ando como un esclavo que está preocupado, es que no puedo comer, es que no puedo caminar, es que no puedo sonreír, es que no puedo reír, es que no puedo por aquí, no puedo por allá, y estos gusanos de Satanás, entonces, instando y ahí martillando y uno vive intranquilo, no. Mire bien, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, mire bien eso, solamente, si mire, para que no nos dejemos engañar. La gente puede no aceptar lo que dice Dios, porque cada individuo es libre de aceptar o de rechazar. Pueden enojarse, es libre de ello. Pero de que tratan de engañar al pueblo de Dios y de llevarlo a la esclavitud, no se va a permitir. Y ahora, si alguien quiere volverse esclavo, pues tiene toda su libertad también. Pero estamos hablando para los que hemos sido libertados de la esclavitud a través del Señor Jesucristo y los que nos sentimos gozoso saber que el Señor Jesucristo es nuestra justicia, es nuestra santificación, es nuestra redención, es nuestra paz, es nuestro todo, es nuestra vida eterna. Entonces nos sentimos gozosos de ello y por supuesto el Señor nos impera a disfrutar de nuestra libertad en el Señor Jesucristo. Pero mire que dice el apóstol para nosotros entenderlo claramente y no enredarnos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora escuchen, ¿entienden? Soy libre y todo me es lícito, pero, siempre hay un pero, que no vaya a utilizar esta libertad mía para dar rienda suelta a mis ganas. Esto es lo que dice. Ay. Porque las ganas son carnales. Los deseos de la carne quiere. Entonces muchos han tomado la libertad y lo transforman en libertinaje. Entonces, como soy libre, yo puedo hacer y entonces yo hago y deshago. Cuando realmente el Señor mismo si nos dice, todo nos es lícito, pero no todo nos sirve. Y ahora Él llega y dice, entonces fuimos llamados a la libertad, pero que debemos tener en cuenta una cosa muy clara, es de no usar la libertad como ocasión para la carne, es decir, no podemos permitir que nuestra libertad vaya a agraciar la carne, a complacer la carne. No, porque la carne tiene que ser sujetado. Y por supuesto, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, la carne será sujetado. Y no vamos a utilizar la libertad preciosa que el Señor Jesucristo nos ha regalado, nos dio, nos hizo hombres y mujeres libres en Él para utilizar esta libertad para complacer a la carne. No. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? Simplemente allamente el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda a andar en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
Qué maravilloso, ¿eh? Dios tiene provisión completo. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Entonces, muchos que quieren volver al pueblo de Dios judaizante por el miedo que ellos tienen de pervertirse o de desenfrenarse, entonces ellos necesitan colocar un montón de normas en vez de ellos ir al Señor Jesucristo para que el poder del Señor Jesucristo sea quien les guarde de la contaminación de la carne. En vez de devolvernos judaizantes, en vez de devolvernos esclavos para estar sometidos bajo tantas normas y reglas, simplemente nos entregamos al Señor Jesucristo para que sea Él quien vaya produciendo en nosotros el querer y el hacer. Y el Espíritu Santo suyo nos llevará a andar en espíritu. Y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Por esta razón, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Todo lo que hacemos entre nosotros es por amor. Todo, absolutamente todo. Todo lo que podamos hacer tiene un solo sentido, el amor. Si amamos al Señor, no vamos a herir su corazón. Y además, ¿cómo vamos a hacer para herir su corazón si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu Santo? La única forma de herir el corazón de Dios es de no escuchar la voz de su Santo Espíritu, que tiene que ayudarnos a vivir en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto es lo que tenemos que entender. Y todo lo que hacemos entre nosotros, lo hacemos por amor. Todo es por amor. Nos sonreímos es por amor, no amor fingido, no hipocresía. Comemos o dejamos de comer es por amor, porque todo lo que hacemos es por amor, porque ya sabemos no hay ninguna condenación para los que estamos en el Señor Jesucristo, los que no vivimos conforme a la carne, sino vivimos conforme al Espíritu. Por esa razón se dice conforme al Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el agente que conoce la voluntad de Papá Dios y del Señor Jesucristo, y Él vino a nosotros para ayudarnos a vivir agradando a Papá sin utilizar la libertad como motivo de libertinaje. Maravilloso. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Mire bien eso. Toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Todos los que están a nuestro lado, los amamos, los tratamos como nosotros nos tratamos a nosotros, como nos amamos a nosotros. Esto es lo que la ley realmente nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué significa? Significa, mis hermanos, la única forma de conservar nuestra libertad que el Señor Jesucristo nos ha regalado es amarrarnos a Él. Es dejar que su Santo Espíritu sea nuestro conductor. Es tener oído dócil a la voz del Espíritu Santo para que Él vaya produciendo en nosotros la voluntad de Papá Dios y así nosotros podemos disfrutar la libertad con que el Señor Jesucristo nos ha dado y todo nos es lícito, pero no todo nos sirve y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude siempre a escoger de este todo que nos es lícito lo que realmente nos sirve y que no vayamos a utilizar nuestra libertad en el Señor Jesucristo para la carne, sino al contrario, que podamos vivir en santidad, es decir, podamos entender que somos la casa, el templo de Dios y que Dios vive en nosotros y que Dios es quien se mueve en nosotros en todas las formas y que todas nuestras relaciones entre nosotros es siempre en amor, por amor y con amor. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. Nos resta decirle al Señor que nos ayude a tener oído dócil a la voz de su Santo Espíritu. Padre bendito, te damos gracias en esta noche una vez más por tu amor para con nosotros. Ayúdenos, oh bendito Padre, a estar firme en esta libertad que tú nos has dado a través de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así podamos vivir solamente, únicamente para tu agrado. Y que tu Santo Espíritu sea siempre quien produce en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Y ayúdenos, oh bendito Dios, a no prestar oído a los siervos de las tinieblas que quieren devolvernos a la esclavitud. Ayúdenos a escondernos totalmente en ti y a disfrutar lo que tú eres para nosotros. Y así podemos vivir solo por ti y para ti. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga en esta noche, que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros y nos ponga paz. Que la paz del Señor Jesucristo sea en nosotros desde ahora por los siglos de la eternidad. Buenas noches, dulce sueño y feliz descanso.